puedes encontrar, te digo ahorita yo por ponerles este ejemplo, pero realmente podemos encontrar muchos más problemas en un paciente de 14 años. A lo mejor tiene también claudicación, ajá, a lo mejor postración, a lo mejor tiene problemas de piel, problemas de pelo, problemas oculares, seguramente. O sea, puede llegar a tener... ¿En la lista maestra sí habría un límite? No, no, tampoco hay un límite. Tampoco. Obviamente lo que tratamos de hacer en la lista maestra es hacer una reducción de esa lista de problemas. Como que la vamos a reducir y vamos a ir relacionando todos los problemas. Y, por ejemplo, usted decía que aquí en la lista en la lista de problemas puso también lo que le había mencionado el dueño, pero, por ejemplo, si usted ya no lo encontrara al momento de hacer el examen físico, ¿ya lo descartaría o de igual forma se quedaría en la lista de problemas? Solo por el hecho de que lo mencionó el dueño. Sí, bueno, si tú consideras que lo que te mencionó el dueño es un problema, es un problema. No sé si a eso te refieras. O si te dejó al paciente y ya no hablaste con el propietario, ¿a eso te refieres? Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues si tú, si te dejó al paciente el propietario y no te aclaró la historia clínica, pues a lo mejor puedes partir de tu examen físico general. Sin embargo, en algún momento vas a tener que hablar con el dueño y preguntarle, oye, ¿y cómo lo has visto en la casa? ¿Por qué me lo estás trayendo? ¿Está comiendo? ¿No está comiendo? O sea, igual, volvemos al punto que es importante que le vuelvas a preguntar cosas que consideres importantes. Ok, sí, gracias. Dice, doctora, uno de los problemas que se relacionó con uno de los problemas maestros también se puede usar como problema maestro. Sí, justamente era como el ejemplo que acabamos de poner de la fiebre. La fiebre, por ejemplo, se relacionó con el 1 y con el 2, pero ustedes podrían relacionarlo también como uno solito en la lista maestra. Puede ser. Ujú. Entonces yo aquí el sarro, pues lo voy a relacionar con la tos, no con la diarrea, puede ser. Con la baja de peso, sí. Con la anorexia, sí. Con las no vacunas, no. Con la no desparasitación, no. Con que se cansa fácilmente, no. Con el reflejo tusígeno positivo, pues, ok. Con la palmopercusión positiva, no creo, porque ya sería como de vías respiratorias bajas. Con crepitaciones en ambos hemitórax, no. Con el soplo mitral, pues era lo que les decía, que puede llegar a tener relación con padecimientos cardíacos. Con dolor a la palpación abdominal, no. Con la fiebre, sí. Con la condición corporal baja, sí. Con el sarro, pues ya está. Con la gingivitis, pues evidentemente que sí. Con la halitosis, sí. Y con la pérdida de piezas dentales. Y sí, efectivamente, insisto, ustedes pueden poner como un 4 a la fiebre, y les digo, si ese paciente tuviera muchos más problemas ortopédicos, dermatológicos, etcétera, etcétera, sí los pueden llegar a poner como parte de la lista maestra. No hay un límite, porque también eso depende, pues, de todos los problemas que tenga ese paciente. Pero sí queda claro cómo es que se hace esta lista maestra. Sí. Okay. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, ahí tenemos a nuestra lista maestra. Ya les dije, se toma el más importante, se le antepone un número romano, se relacionan los problemas que sean afines, y después de que ya tenemos nuestra super lista maestra, vamos a empezar con nuestros diagnósticos diferenciales. Eso sí, acuérdense ustedes que lo más común es lo que sucede comúnmente. Ajá. Antes de irnos a cosas muy extravagantes o cosas, diagnósticos muy raros, ¿no? Por ejemplo, si empezó con diarrea hace 2 semanas y no está vacunado, pues sí puedo, ni desparasitado, sí puedo pensar en que a lo mejor presenta parásitos o presenta alguna enfermedad de tipo viral, como moquillo, o a lo mejor, pues, no, que no tenga nada que ver con eso, pero a lo mejor sí comió algo en la casa, lo que no está acostumbrado y todo, antes de pensar, por ejemplo, en una enfermedad inflamatoria intestinal crónica eosinofílica, ¿no? Por decir algo.
o que tenga una bronconeumonía, sí, estoy inventando, que tenga una bronconeumonía por fiebre amarilla del Congo. O sea, antes de pensar en esos diagnósticos, pues loquísimos y más difíciles de diagnosticar, pues piensen en cosas mucho más comunes, ¿no? A lo mejor el paciente solamente trae una traqueobronquitis eh, secundaria a bordetela, porque pues como era un paciente que andaba en la calle, pues realmente no sabemos qué clase de vida llevaba, ¿no? Entonces, váyanse de lo común a lo complejo, siempre lo más común. Y ya después, pues sí, no digo que no lleguemos a tener esa bronconeumonía de la fiebre amarilla del Congo, pues puede ser, o sea, sí hemos tenido casos raros y casos que se documentan en artículos y todo, pero insisto, váyanse de lo común a lo complicado. Y pues obviamente para que ustedes puedan diagnosticar y pensar en una serie de diversas patologías, pues tienen que saber, y para saber, pues tienen que leer. Entonces, quien no lee y quien no se está actualizando constantemente, pues le va a ser muy difícil diagnosticar. Ustedes que están comenzando, pues lógicamente no conocen todas las patologías y a veces nos llegan cosas raras, así como lo que acabo de mencionar, que ni siquiera nosotros las conocemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México casi no hay esta enfermedad que se llama leishmania. Eso es muy común, por ejemplo, en España. Aquí no hay, pero pues luego sí nos llegan ejemplares que vienen de allá, entonces, pues a lo mejor aquí nunca nos han tocado, no los conocemos, pero pues sí es nuestra obligación leer y documentarnos sobre ese tipo de enfermedades. Y les digo, a lo mejor ustedes están comenzando, no tienen conocimiento sobre todas las enfermedades, pero bueno, sí es válido que se puedan apoyar con otro colega que tenga más experiencia, o bien una vez haciendo ustedes su examen clínico general y este procedimiento de detallar este expediente, pues pueden llegar a conclusiones y pueden correr a sus libros para leer en qué consiste la patología, cuál es la morbilidad y la mortalidad de la misma, con qué medicación se puede tratar o cuáles van a ser los procedimientos a seguir. Entonces, pues ustedes tienen que ir conociendo poco a poco este tipo de patologías con las que se van a enfrentar. Entonces, así como un acordeoncito, está súper bueno este cuadrito que les estoy poniendo aquí, que es un acrónimo que se llama DAMNIT. Involucra todas las patologías que existen y que a lo mejor lo pueden traer ahí unos buenos años en sus carteritas, en lo que van tomando mucho más experiencia y así se las pueden aprender. La D es la que se refiere a todas las enfermedades degenerativas y del desarrollo. La A, enfermedades autoinmunes y adquiridas. La M, metabólicas y mecánicas. N, nutricionales y neoplásicas. I, inflamatorias, idiopáticas, infecciosas y iatrogénicas. T, traumáticas y tóxicas. Y V, vasculares. Entonces, por ejemplo, ese paciente púdul de 14 años que nos están llevando, pues pensamos, ¿no? A ver, degenerativas y del desarrollo. Degenerativas, pues definitivamente sí podríamos estar considerando una enfermedad degenerativa cardíaca porque tiene un soplo mitral y en los pacientes mayores de 7 años y de raza pequeña se suele afectar la válvula mitral. La válvula mitral puede llegar a ocasionarnos que presentemos una acumulación de líquido en pulmón que se llama edema pulmonar y que por eso mi paciente tenga tos. Y por eso es que con todo el antibiótico que le han mandado los otros médicos veterinarios no ha mejorado porque realmente no están tratando el problema original. Entonces, aquí ya estoy pensando en una enfermedad degenerativa. Del desarrollo no, porque las enfermedades del desarrollo pues son pacientes en crecimiento y este ya tiene aproximadamente 14 años. A, autoinmunes y adquiridas. Autoinmunes pues sería raro, no serían lo que estaría yo pensando con esto que le está pasando al paciente, aunque por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal pues sí puede ser de origen autoinmune. Adquiridas pues puede ser, por ejemplo,
moquillo o la traqueobronquitis infecciosa por bordetela, que sí puede llegar a ser adquirida. Metabólicas y mecánicas, pues en el caso de la diarrea, pues puede ser mecánica, o nutricionales, ha bajado de peso, neoplásicas. Neoplásicas pues se refiere a tumoraciones y a lo mejor también la tos, una de las causas puede ser por algún proceso de tipo neoplásico, o a lo mejor la diarrea también puede ser por algún proceso de tipo tumoral, entonces pues ahí también podría ser, también podría entrar. Enfermedades inflamatorias, pues justo hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal. Idiopáticas, las idiopáticas son las que no sabemos ni de dónde las adquirieron y las adquieren así sin más ni más. Infecciosas, pues ya hablamos de moquillo, de traqueobronquitis, iatrogénicas, pues no creo que en este caso aplique porque dudo mucho que los médicos que lo recetaron con antibióticos y antitusígenos pues hayan podido causar alguna alteración de las que está manifestando ahorita mi paciente, ¿no? Traumáticas, pues no sufrió ningún traumatismo que sepamos. Tóxicas, pues a lo mejor sí comió algo que no debía y traía ahí alguna intoxicación. Y vasculares, pues también, ¿no? Si presenta un soplo, pues seguramente tenemos problemas de tipo vascular. Entonces, por eso este acordeoncito, pues les caería bien que lo traigan ahí en su cartera y a la mano para que puedan ver y no se les pase absolutamente ninguna de considerar. Y ya con ese acordeoncito y lo que estuvimos platicando ahorita, entonces sí vamos a llegar a un diagnóstico presuntivo. Un diagnóstico presuntivo es el diagnóstico que estemos considerando para la lista maestra. Es decir, yo puedo tener varios diagnósticos presuntivos de cada uno de esos problemas, o bueno, más bien de cada uno de esos problemas de la lista maestra ya depurada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me voy a regresar a mi super pizarra. Ajá, entonces de aquí ya voy a eliminar mi lista de problemas. Me voy a quedar ahorita nada más con la lista maestra porque entonces tenemos esa tos, ¿no? Y ya dijimos que el perro andaba en la calle, entonces a lo mejor no tiene vacunas, dijimos que no las tiene, entonces estamos pensando en moquillo o distemper. Entonces vamos a poner que nuestro diagnóstico diferencial puede ser una traqueobronquitis infecciosa de probable origen viral como moquillo. Una traqueobronquitis infecciosa de probable origen bacteriano por bordetela o tos de las perreras o traqueobronquitis, ¿no? Que es lo mismo. Podemos creer que la tos pueda deberse a colapso traqueal. Las razas pequeñas sufren de colapso traqueal, donde la tráquea pues se colapsa precisamente porque los músculos que están alrededor no tienen la suficientemente fuerza como para expandirse bajo momentos de estrés. Entonces es el típico perrito que cuando ustedes llegan a su casa empieza a brincar y a emocionarse y todo, hay de alguna manera estrés, se cierra la tráquea, no tiene esa capacidad para distenderla y entonces empiezan a hacer ruidos como si se estuvieran ahogando, así como tos precisamente, así como empiezan así a hacer esos ruiditos las razas pequeñitas. Entonces, ese es colapso traqueal. Y colapso traqueal hay varios grados, del 1 al 4. El 1 apenas les da tantita tos y se les quita solita. Y el 4 es tan grave el colapso traqueal que pueden llegar a tener que la tráquea se cierra y no hay paso de oxígeno. Entonces, incluso se pueden desmayar porque no hay paso de esa oxigenación. Entonces, colapso traqueal, recuerden que tiene un soplo y lo hemos comentado hasta ahorita, entonces podría tener una enfermedad valvular degenerativa mitral, ajá, que sea lo que me está generando esa tos. Puede ser también una neoplasia, o sea, algún proceso de tipo tumoral o metastásico. La metástasis es la expansión de alguna tumoración hacia otros órganos. Los órganos más afectados suelen ser los pulmones, obviamente dependiendo del tipo de tumoración. Entonces, neoplasia, metástasis, pues esas pueden ser, por ejemplo, las causas más comunes de tos
enfocadas a este paciente, ¿no? Si fuera un cachorrito, me cambiaría completamente mi esquema de lo que les estoy explicando aquí. Para la diarrea, a lo mejor podemos pensar que tiene, ya me dijeron que no estaba desparasitado, entonces podemos decir que tiene una parasitosis secundaria a giardia, o a lo mejor es una parasitosis por nemátodos, o por todos los parásitos que ustedes elijan, ¿no? Bueno, pues ya estamos hablando de nemátodos. A lo mejor mi paciente tiene diarrea por, pues lo que les decía hace rato, por enfermedad inflamatoria intestinal, o a lo mejor tiene diarrea también por un proceso de tipo neoplásico, o a lo mejor por indiscreción alimenticia, porque le dan mucho de comer. Estos podrían ser mis diagnósticos presuntivos. Y pues por el sarro y la gingivitis y todo eso, pues que tenga, por ejemplo, una enfermedad parodontal o enfermedad periodontal, es lo mismo. A lo mejor también tiene diarrea por de origen bacteriano. Doctora, una pregunta. ¿Dónde? Por cada número romano, entonces vamos a tener que hacer los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Sí, porque tú ya los estás dividiendo por problemas y como ves, pues la tos no tiene nada que ver con la diarrea y la diarrea con el sarro. Sí podrían tener cierta relación entre ellos, pero ya estás especificando por padecimiento, vaya. Entonces ya estás haciendo tus diagnósticos diferenciales enfocados específicamente a cada uno de ellos. Ok, muchas gracias. Entonces, ya que hiciste todo tu listado de tus diagnósticos presuntivos, ahora lo que vas a hacer es que vas a ver qué pruebas del laboratorio puedes realizar en estos pacientes para llegar a tu diagnóstico. Y en pruebas de laboratorio, gabinete, imagen, todas las que necesiten, acuérdense también de irse de las más sencillas a las más complejas. No por estos posibles diagnósticos que tenemos aquí, vamos a decir que vamos a mandarle una resonancia magnética, una tomografía, porque a lo mejor ante el desconocimiento y todo, y como ahora están de supermoda las resonancias y las tomografías, pues la queremos aplicar en todo. No, o sea, vamos a ver qué realmente necesito para no hacer gastar tanto al propietario, pero que yo realmente necesite esas pruebas para poderlas sugerir. Ajá. Entonces, por ejemplo, pienso en pruebas como sencillas, como un hemograma, una química sanguínea, un urianálisis, rayos X de tórax, rayos X de abdomen, un ultrasonido, un ecocardiograma, un electrocardiograma, un copro, una serología. ¿Qué más? Doctor, ¿y las pruebas que se van a mandar a hacer es igual por cada uno o en general? Pues en general, a eso voy. Por ejemplo, para traqueobronquitis viral por moquillo, ¿un hemograma me va a servir? O sea, yo puedo tener un diagnóstico, pues tal vez no preciso, pero sí me va a acercar un poquito al diagnóstico de moquillo, el hemograma. ¿Alguien me puede decir? Pues sí podría ser, ¿no? Porque se hacen frotis y se puede ver las inclusiones. Pues sí, esa sería una. Y la otra, simplemente en el hemograma vamos a ver, por ejemplo, linfopenia. Entonces, linfopenia va a ser muy sugerente de algún proceso de tipo viral.
Ajá. Entonces sí me va a servir el hemograma. Claro, y por lo que acabas de comentar, pues también. ¿Me va a servir una química sanguínea para un diagnóstico de moquillo? Pues no, realmente no. Un urianálisis no me va a servir. Unos rayos X me van a servir de tórax para diagnóstico de moquillo, no. Rayos X de abdomen, no. Un ultrasonido, no. Un ecocardiograma, no. Un electrocardiograma, no. Un copro, no. Serología, sí. ¿Correcto? Sí, Ujú. Ahora, para traqueobronquitis bacteriana por Bordetella, ¿me va a servir un hemograma? Sí, ¿no, sí, doctora? ¿no? Por supuesto, porque ya es bacteriana y podemos encontrar una leucocitosis y una neutrofilia sugerentes de un proceso inflamatorio, posiblemente asociado a una enfermedad bacteriana. Entonces, Bordetella sí me va a servir. Una química sanguínea, no. Un urianálisis, no. Rayos X de tórax, pues no está de más. No me encanta, pero sí. Rayos X de abdomen, no. Ultrasonido, no. Ecocardiograma no, electrocardiograma no, copro no y serológico, pues sí. Aunque aquí, por ejemplo, más que serológico me serviría, por ejemplo, un cultivo bacteriano. Para colapso traqueal me sirve un hemograma. Pues no, o sea, con un hemograma pues igual voy a ver un proceso inflamatorio, pero no voy a ver, pues no voy a poder decir que mi perro tiene un colapso traqueal, a diferencia que de, por ejemplo, del moquillo y de la bordetela, del moquillo, por ejemplo. Porque el moquillo, al ver la linfopenia, ahora sí ya le voy a poder sugerir una serología y ya ser más específicos. Si en el hemograma no me sale linfopenia y no me salen signos de posible proceso viral, pues a lo mejor me aguanto un poquito con esa serología. En el colapso traqueal, yo creo que lo que más nos serviría serían unos rayos X de tórax, obviamente con especificaciones para colapso traqueal. Especificaciones que sería, por ejemplo, hacer nuestro reflejo tusígeno en el momento en que estamos tomando el estudio radiográfico para ver cómo se colapsa la tráquea. También a veces está indicado, por ejemplo, un ultrasonido de esa zona. Sin embargo, la verdad, el estándar Gold, que así les llaman, el mejor diagnóstico para colapso traqueal siempre va a ser radiológico. Ahora, pasando a esta parte de enfermedad valvular degenerativa mitral porque tienen un soplo. ¿Me sirve un hemograma? Pues puede que sí, puede que no. Una química sanguínea, no. Un urianálisis, no. Rayos X de tórax, sí. Rayos X de abdomen, no. Un ultrasonido, no. Un ecocardiograma, sí. Un electrocardiograma, sí. Un copro, no. Y un serológico, no. Neoplasia, proceso metastásico. Hemograma, pues sí. Química sanguínea, no. Urianálisis, no. Rayos X de tórax, por supuesto que sí me va a servir. Rayos X de abdomen, no. Ultrasonido que sea torácico. Me puede llegar a servir para diagnosticar neoplasia y metástasis. Ecocardiograma, no. Electrocardiograma, no. Copro, no. Y serológico, no. Para parasitosis por giardia, ¿hemograma me sirve? Sí, Sí. Química sanguínea, no. Urianálisis, no. Rayos X de tórax, no. Rayos X de abdomen, no. Ultrasonido. Seguramente van a ver de repente ahí que encuentran, bueno, no en el caso de giardia, pero en el caso de nemátodos van a ver que a veces se ven los nemátodos por ultrasonido, pero no mandamos un ultrasonido para buscar nemátodos. Más bien los nemátodos a veces los encontramos incidentalmente. Ajá. Entonces, pues no le voy a pedir ultrasonido para saber si tiene parásitos o no. En ese caso, pues un copro evidentemente es lo que necesito. Ajá. Pues igual aquí. Bacteriano, salmonelosis, hemograma, por supuesto. Química no, urianálisis no. Rayos X de tórax no. De abdomen no. Ultrasonido no. Pues ahí nos vamos hasta serológico. Enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto que un hemograma. Aquí se aplica el ultrasonido abdominal. Neoplásico abdominal.
Y aquí aplicaría ultrasonido, rayos X abdomen y ultrasonido. Ah, miren, aquí también aplicaba el neoplásico rayos X de abdomen. Y ya. Indiscreción alimenticia. Pues porque come mucho el paciente y le cambian las dietas y todo eso, pues a lo mejor el hemograma nada más y ya. Enfermedad periodontal, hemograma, pues sí, también vamos a ver un proceso inflamatorio. Aquí aplicarían, más que rayos X de tórax o de abdomen, unos rayos X de cráneo, por ejemplo, para ver si hay abscesos, pérdida de piezas dentales, etcétera, ¿no? Y bueno, así ya hicimos una tablita muy básica con qué pruebas puedo hacer yo. Entonces, si se fijan, pues el hemograma en estos casos lo utilizamos casi en todo. Insisto, hace rato me preguntaban si podía haber más problemas. Claro que puede haber más problemas en un paciente de 14 años. Y, por ejemplo, en un paciente de 14 años que ha bajado de peso y todo eso, tal vez también sería bueno realizarle una química sanguínea para evaluar función renal y hepática. Por eso ustedes ven también que las pruebas de laboratorio, así como de cajón, son hemograma, química sanguínea y urianálisis, pues porque ya las tres se complementan para que veamos justamente esto de la función hepática, renal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre vienen juntos, ya es a criterio de ustedes, pero pues evidentemente, aunque no están teniendo relación con lo que les estoy diciendo ahorita, en un paciente viejito de 14 años con baja de peso, pues ¿por qué no considerar una disfunción renal o algo así? Y más si el paciente tiene un soplo, por ejemplo, que un soplo pues me va a llegar a afectar una patología cardíaca a mis riñones principalmente y a mi hígado. Entonces, pues sí, yo creo que anexaría aquí a la química sanguínea en una enfermedad valvular degenerativa mitral, o si ustedes consideran porque el paciente es viejillo. Pero bueno, a lo que iba es que vean como el hemograma, pues es como básico, y que con todo lo que vimos aquí, yo puedo elegir cuál le voy a dar prioridad. Le voy a decir al dueño, mire, vamos a sacar el hemograma y si ahí vemos alteraciones que sugieran alguna enfermedad viral, hacemos serología. Si me sugieren una enfermedad bacteriana, pues mejor podemos hacer un cultivo. Vamos a realizar un estudio radiográfico de tórax, porque en el estudio radiográfico puedo ver lo del colapso traqueal y puedo también, pues, ver campos pulmonares y puedo ver mi corazoncito. Entonces, ahí ya estoy dándole prioridad a ese estudio radiográfico de tórax. Vamos a realizar un copro, porque al hacer el copro, pues yo puedo saber si tiene algún tipo de parásito. Y a lo mejor lo voy a hacer antes, ¿no? Que sugerirle un cultivo para salmonelosis. Una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, aquí, aunque es uno de mis diagnósticos diferenciales, primero voy a descartar que no haya parásitos y después ya consideraré una enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, también mi estudio radiográfico, pues también lo considero importante y a lo mejor si en el estudio radiográfico veo alguna alteración como un tipo masa o algo, pues ya le pido el ultrasonido abdominal. Entonces, sí va quedando claro cómo puedo ir yo seleccionando las pruebas de laboratorio que más me convengan a mí y que por supuesto, pues también no es tanto cuidarle el bolsillo al propietario, pero a lo mejor si después de todo esto, yo sí considero que tengo que hacer una endoscopía o una resonancia, una tomografía, pero ya tengo las bases de que descarte primero lo más común para ahora sí poderle sugerir algo un poquito más complejo. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya hicimos todo esto, todas estas pruebas y que a final de cuentas mi diagnóstico, mis diagnósticos sí quedaron como el 1. Resulta que sí hicimos el ecocardiograma y encontramos que sí presenta una enfermedad valvular degenerativa mitral y que aparte de los hallazgos en el eco, que es una sobrecarga de volumen, que me dice que hay un edema pulmonar seguramente, también lo vimos en los rayos X. Entonces tenemos enfermedad valvular degenerativa con edema pulmonar. En el 2, que esa diarrea, pues resulta que mi paciente sí era positivo a parásitos y tenía parasitosis, nematodos.
Y resulta que, pues sí, ya quedamos que sí tiene una enfermedad periodontal, grado 4. Hay varios grados también en la enfermedad periodontal, del 1 al 4. El 4, pues es el más grave, donde hay pérdida de piezas dentales, donde hay mucho sarro, gingivitis, halitosis y todo eso. Y en la enfermedad periodontal, grado 1, pues apenas empiezan ahí con que te les empiezan a manchar los dientecillos, ajá, todavía no hay pérdida de piezas dentales, puede ya empezar a haber halitosis, en fin. Entonces, ahí ya tenemos nuestros 3 diagnósticos. Y pueden tener más, ¿no? O sea, relacionados. No específicamente uno para cada. ¿Motivo podría volver a poner la lista, por favor? Ay, pero no la borré. Es que ahora ya está proyectada la presentación. O sea, quería ver lo que había notado hace ratito. Pues dejé más bien la lista de diagnósticos presuntivos, porque las otras listas ya las borré. Ah, sí. Nada más quería ver cómo habían quedado los diagnósticos. Gracias. Ujú. Listo, doctora, gracias. Gracias, voy. Entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo. Ese diagnóstico definitivo lo vamos a tener hasta que tengamos los resultados de pruebas de laboratorio y de gabinete. Hasta ese momento, tenemos esos resultados de... Ay, espérenme un segundito, por favor. No, ya, oye, es que, de veras que... Ya, Mani, es que como tenemos aquí clases continuas todo el día de lo de metodología, es terrible. Entonces les digo, ya que tenemos las pruebas de laboratorio, ahora sí consideramos diagnósticos definitivos. Acuérdense que su método mejor de diagnóstico va a ser su examen físico general. Ajá, y que las pruebas de gabinete o pruebas de laboratorio únicamente van a ser para corroborar nuestros diagnósticos presuntivos o diagnósticos probables. Ajá, está mal que digamos que, hazle un ecocardiograma para saber qué tiene, hazle un ultrasonido para ver qué tiene. O sea, no es para ver qué tiene, es para corroborar lo que ustedes creen que tiene. Ajá. Entonces, en ese momento ya tenemos un diagnóstico definitivo y al tener esos diagnósticos definitivos, eso ya me van a dar paso a tener un plan terapéutico. Primero, tener un pronóstico. Entonces, ahora sí el dueño les va a decir, bueno, ¿y cómo lo ve? ¿Se va a morir? Entonces, pues sí, ¿no? Se va a morir algún día, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Ustedes entonces ya tienen el conocimiento de la morbilidad y mortalidad que les mencionaba de las patologías y ya le pueden decir al propietario, ¿sabes qué? Si tiene una enfermedad valvular degenerativa mitral que se asocia a pacientes de raza pequeña, pasando los 7 años de edad, ya no se le va a quitar, pero podemos manejarlo con estos medicamentos. Ajá. La idea es que con estos medicamentos él se mantenga bien. Esa tos que estaba presentando es por acúmulo de líquido en pulmón, entonces le vamos a mandar este diurético que va a ayudar a que elimine ese líquido en el pulmón. Le vamos a mandar este otro medicamento que va a ayudar a que tenga mejor contractibilidad y le vamos a repetir en nuestro plan terapéutico, ¿verdad? Le vamos a repetir su ecocardiograma en 3 meses para que veamos cómo está respondiendo a la medicación. En la parasitosis, pues vamos a desparasitarlo y en 15 días vamos a realizar un copro de control para ver si ya no tiene parásitos o necesitamos administrar algún otro medicamento. Y lo de su enfermedad parodontal, pues necesitamos realizar profilaxis dental, pero mientras tenga el edema pulmonar no lo vamos a realizar. Primero lo vamos a estabilizar de su corazón y cuando le hagamos el control del ecocardiograma, si es apto para el procedimiento anestésico, entonces sí realizamos la profilaxis dental. Entonces ahí ya le estamos ofreciendo un plan terapéutico al propietario, un pronóstico y un plan terapéutico. Y a veces hay patologías que no podemos esperar tanto, ¿no? Para tener el diagnóstico para poder medicar. Por ejemplo, en el caso de leptospirosis, bueno, si hubiéramos pensado en leptospirosis, pues los resultados de leptospira, de la prueba de leptospira, nos van a tardar como 8 días. Y yo no me voy a esperar 8 días para empezar a darle su tratamiento, entonces a lo mejor tomo la muestra y empiezo un tratamiento. No es lo adecuado,
no es óptimo, pero pues a veces hay patologías que no, insisto, no podemos esperar y tenemos que hacer un manejo de los signos, un manejo del diagnóstico presuntivo en lo que tenemos nuestros resultados de laboratorio. Les digo, no es lo correcto, porque por ejemplo, si estamos esperando los resultados de una química sanguínea porque sospecho que mi paciente tiene una enfermedad renal y yo tengo que hacer un manejo del dolor, tengo que elegir muy bien los medicamentos para manejo del dolor en caso de que mi paciente tenga una enfermedad renal. Por ejemplo, el uso de AINES, o antiinflamatorios no esteroidales, o de inflamatorios esteroidales también, puede llegar a afectar el funcionamiento renal. Entonces, a lo mejor pues puedo hacer un manejo con opioides en lo que tengo mis resultados de laboratorio para ver si administro o no esteroides o no esteroidales. Entonces, bueno, pues les digo, no es lo adecuado, pero a veces tenemos que hacerlo y tenemos que pensar muy bien qué es lo que le vamos a mandar. Y ya una vez que llegamos a nuestro diagnóstico, a nuestro pronóstico, plan terapéutico, pues ya vamos a poder mandar al paciente a la casa. Bueno, finalmente lo del pronóstico, el pronóstico se puede clasificar en funcional y vital. Funcional es que va a funcionar nuestro tratamiento, va a ser funcional su pronóstico y va a ser vital porque va a vivir. Pero también podemos dar otra clasificación que es bueno, reservado y malo. Si es bueno, pues qué bueno. Si es reservado, pues es que está delicado, y si es malo, pues es malo. Pero tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque por ejemplo, en una enfermedad valvular degenerativa mitral con edema pulmonar, el diagnóstico es reservado. Yo estoy casi segura que con el tratamiento el paciente va a estar bien, pero tenemos que esperar a ver cómo evoluciona ese paciente. Hay pacientes que responden más rápido y pacientes que se tardan un poco más y pacientes que sí pueden llegar a recaer mucho más. Entonces, con este conocimiento, hablar claramente con el propietario. Caemos mucho en el error de que nos preguntan los dueños, ¿y cuánto va a vivir? Y yo no sé de dónde los médicos nos sacamos eso de 2 semanas, 3 semanas, máximo 6 meses. O sea, nosotros no lo sabemos, no podemos saberlo. De veras, aunque conozcamos el desarrollo de las patologías, los organismos son bien diferentes, cada uno bien particulares, y a lo mejor un paciente que estamos pensando que ya no tiene remedio y que está todo desahuciado, pues resulta que el organismo se comporta fabuloso, ¿no? Me acuerdo muy bien de una paciente que diagnosticamos con hemangiosarcomas en hígado y en el vaso, tenía ya derrame peritoneal que era un sangrado excesivo, mucosas palidísimas, y el propietario se la llevó a su casa para despedirse esa noche y al otro día la iba a llevar para eutanasia. Y ya no regresó el propietario, entonces pues pensamos que ya se había muerto en su casa y ya. 3 meses después regresó ahora sí para eutanasiarla y dijo que después de esa noche la perrita había estado bien, había estado comiendo, débil y todo, pero había estado bien. Entonces yo nunca me hubiera esperado que hubiera vivido 3 meses más. Y a veces, por ejemplo, tenemos mucho esta situación de los pacientes con patologías congénitas, en las que ya desarrollaron, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha muy grave, y que tú piensas, ¿no? Pues no le va a durar ni el mes el cachorro, y después regresan a los 9 años de la edad del cachorro y te dicen, mira, está el perrito que usted dijo que no iba a vivir. Entonces, les digo, cada organismo es diferente. Entonces, una cosa es cómo se desarrolla la patología y otra cosa es cómo se van dando. O sea, realmente, pues cada organismo, les digo, es diferente. Hay unos que responden muy bien a la quimioterapia, otros que no. A veces vemos a los pacientes perfectamente bien y le dices, no, está súper estable y al otro día se muere. Imagínense, qué feo. Entonces, aguas con estos pronósticos. Les digo, ya que ustedes hicieron todo su diagnóstico, plan y todo, pues lo vamos a mandar a su casa. Cuando regresa a la consulta de revisión, pues ya no tenemos que hacer nosotros nuestro expediente de ¿y cómo se llama el propietario? ¿Y cómo se llama el paciente? Porque ya tenemos un expediente y lo vamos a leer y ya sabemos que Firulais regresó porque tenía el soplo, porque lo mandé con medicación para corazón, porque lo desparasitamos, porque quedamos de repetirle el copro en 15 días. O sea, ya sabemos todo eso. Lo leemos rápidamente, ya nos acordamos de ese paciente. Y entonces, ahora otra vez le voy a preguntar al propietario, ¿y cómo ha estado su Firulais?
Pues fíjese que sí disminuyó la tos, pero no completamente. O sea, sí tose menos, pero todavía tose. Ya no tiene diarrea, está comiendo mejor, ha subido de peso. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya lo veo mejor, doctora. Entonces, todo lo que te dice el propietario va a ser subjetivo porque a ti no te consta. Aquí entra otra vez el tip, como el de las vacunas, el tip. Si yo sé perfectamente que yo mandé el Firulais con el medicamento que es para mejorar la contractibilidad, que es el Pimovendal, y que le mandé diurético 2 veces al día para que sacara ese líquido de pulmón, ¿no? Yo lo sé, pero como tip, ahí les va otra vez, pregúntenle, ¿qué está tomando el paciente? ¿Qué medicamentos lo mandé? Generalmente la gente ni sabe, ¿eh? Te dice, pues una pastillita así toda larguita, esa se la doy en las mañanas y en las noches. Ay, pero la verdad el diurético no se lo doy, doctora. O se lo doy un día sí, un día no, o le doy la mitad, porque fíjese que está orinando muchísimo y pues la verdad, pobre, hasta se le sale. Yo no lo puedo estar sacando tantas veces. Entonces, pues si se preguntan por qué el paciente no mejoró de la tos, pues ahí tienen la respuesta. Ajá. Entonces, muchas veces los dueños o no le están dando bien la medicación, o a lo mejor sí, y entonces yo ya tengo que ver si hago alguna modificación en las dosis, pero bueno, pues eso es como tip. Entonces también entra dentro de la parte subjetiva hasta que me están diciendo que le suspendieron la medicación porque orinaba mucho. Y entonces yo voy a hacer mi examen físico nuevamente, aunque ya conozca el Firulais. Cada vez que ese paciente va a mi clínica a revisión, yo tengo la obligación de hacerle un examen físico general que no me va a llevar ni 5 minutos para ver cómo está mi paciente. Entonces, en ese momento ya se convierte en objetivo el hecho de que a lo mejor ya no escucho las crepitaciones de burbuja gruesa o han disminuido, ya no está el reflejo tusígeno ni la palmopercusión, ya no presenta dolor a la palpación abdominal, ya no presenta fiebre, efectivamente Firulais subió de peso. Ajá. Entonces, ahí ya tengo todos mis datos objetivos. Ahora sí estoy corroborando lo que el propietario me dice o no me está diciendo. Y luego, con todo eso, nuevamente llego a una interpretación. Puedo poner, Firulais ha tenido buena respuesta al tratamiento, aunque no completamente porque persiste la tos. Hoy se va, ya no tiene diarrea, ya no tiene fiebre, entonces ha mejorado, pero en mi plan va a ser pedirle otra vez sus muestras para el copro, se van a enviar. Vamos a decirle al propietario que tiene que darle su diurético forzosamente como se le indicó, porque de otra manera no va a acabar de eliminar el líquido en el pulmón. Y otra vez lo voy a citar ahora en un mes para hacer otra vez su revisión de control. Ese va a ser el plan. Y en pacientes, por ejemplo, que tengo hospitalizados, también vamos a hacer este tipo de notas de progreso. No sé si los que trabajen en clínica o alguien que haya visto un expediente, por eso es que ponen estas siglas en las hojas que se llaman SOIP, que justo a eso se refiere, al subjetivo, el objetivo, interpretación y al plan. Cuando se ha hospitalizado un paciente, pues yo por médico voy a llegar a recibir mi turno de guardia y entonces va a salir un médico y ese médico que se va me va a decir todo lo que vivió esa noche con Firulais. Híjole, pues tuve que meterlo a la jaula de oxígeno porque no podía respirar, pero ya en la mañana respiró mejor, entonces ya lo quité de la jaula de oxígeno, le tuve que aplicar otra dosis de diurético, ya quiso comer, lo veo de mejor ánimo, respira sin dificultad, no ha tenido fiebre, entonces todo lo que me está diciendo el médico para mí vuelve a ser subjetivo, aunque sea médico y sea muy bueno, a mí no me consta. Entonces, yo tengo la súper obligación de cada turno que reciba en un hospital, si soy médico de guardia, tengo que llegar a hacer un examen físico general. Y entonces ahí voy a obtener mi objetivo. Pues ahí veo que efectivamente lo que me dijo mi compañero, pues es que Firulais ya no tiene fiebre, que Firulais ya no tiene dolor a la palpación abdominal, que ya no hay un distrés respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, ya tengo ahí mi objetivo, mi interpretación
es que sí ha mejorado con la oxigenoterapia y con el manejo médico, y el plan pues va a ser que Firulais se siga quedando hospitalizado hasta nuevo aviso para ver cómo evoluciona, o a lo mejor mi plan es que ya lo voy a mandar a su casa con los medicamentos y que me lo van a llevar a revisión cada tercer día, ¿no? A eso se refieren las notas de progreso. La verdad es que son súper laboriosos. Y la verdad, después de ver en todo el día 10, 15 pacientes, sentarte en la noche a hacer tus expedientes es horrible, horrible, horrible. Entonces, pues traten de sacar el trabajo conforme vean un paciente, hagan su examen, su expediente clínico orientado a problemas rapidito. Al principio, la verdad es que les ayuda muchísimo como médicos que apenas comienzan, que no tienen tanta experiencia, hacer un examen clínico orientado a problemas y escribirlo y todo realmente les aclara muchísimo sus dudas. Les digo, si tienen dudas, vuelvan a hacer su examen físico y armen así su expediente clínico orientado a problemas y realmente van a tener mejores diagnósticos. Y ya finalmente les voy a poner este ejemplo de un caso clínico súper sencillito, donde tenemos un paciente macho de 5 meses, un choloscuincle, chiquitín, 5 mesecitos. Él, pues él está completo de vacunas y desparasitado. Sí, segurito porque yo lo he vacunado y lo he desparasitado, entonces estoy seguro que sí lleva un correcto calendario de vacunación y desparasitación, pero ahora el motivo de la consulta es que trae diarrea con moco. Ajá. Y entonces yo le voy a empezar a preguntar al dueño, ¿y desde cuándo tiene esa diarrea con moco? Ah, pues tiene 5 días de evolución, desde hace 5 días ha estado presentándola. Y este bebé lo saca a pasear a la calle. Ah, pues no, pero fíjese que lo llevo constantemente a Hidalgo y ahí es bien feliz porque corre por el campo y toma agua de los charcos y tiene otros amigos perros. Entonces, pues yo ahí también voy escuchando, ¿no? Lo que me está diciendo. Entonces, ahora ya con toda esta información que tengo, voy a hacer mi examen físico general. En el examen físico general encuentro a mi paciente alerta y responsivo. Está bien contento el cholo. El estado corporal sí lo noto un poquito bajo de peso, con una condición corporal 2 de 5, y las demás constantes están dentro de rangos normales. Entonces, ya puedo armar mi lista de problemas. ¿Qué problemas tenía yo aquí? Pues que tiene diarrea con moco. Ajá. Entonces, mi primer problema es que tiene diarrea con moco. Ajá. Y mi segundo problema, pues posiblemente es lo que encontré yo en mi examen físico, que fue una condición corporal baja, 2 de 5. Y ya, son todos los problemas que tiene mi cholo. Ahora los voy a relacionar y evidentemente relaciono la diarrea con moco con la baja de peso. ¿Qué podría tener mi cholo si tiene 5 meses? Yo misma lo vacuné y lo desparasité, pero está teniendo colitis. ¿Por qué puede tener colitis un cachorro que toma agua de los charcos? Pues un cachorrito que toma agua de los charcos, pues puede tener una colitis parasitaria por giardiasis, coccidiosis y tricuriasis, porque aunque yo lo desparasité, pues manejé el desparasitante convencional, que es para gusanos planos y redondos, pero no de algo más específico, por ejemplo, para giardia. Entonces, pues sí puede ser una colitis parasitaria por giardiasis, coccidiosis, tricuriasis, y entonces voy a poner en mis pruebas que le voy a pedir un copro de entrada, así de cajón. Pero también, como ando tomando agüita ahí de los charcos, pues puedo considerar una colitis bacteriana por salmonelosis o por leptospirosis. Entonces, pues también le voy a sugerir el hemograma, que también me sirve en el caso de la colitis parasitaria. Aquí está, salmonelosis y lepto, me sirve el hemograma. Voy a sugerirle serología, tanto para salmonela como leptospira, y posiblemente un cultivo en el caso de salmonela. Entonces, de entrada ya mandé el copro y mandé el hemograma. Ya mandé serología, pero me va a tardar varios días, al igual que el cultivo, y yo recibo mis resultados de laboratorio y encuentran en el coproparasitoscópico efectivamente que mi paciente presenta giardia. Ajá. Y como entonces ya sé cómo tratar a la giardia, pues voy a mandar
un desparasitante específico, que es el albendazol a 25 miligramos por kilo cada 12 horas por 3 días, que el pronóstico va a ser funcional y vital, o sea, va a vivir y vamos a estar bien con la desparasitación. Sin embargo, le vamos a pedir dentro de nuestro plan en 10, 15 días o en el tiempo que ustedes consideren necesario, volver a tomar unas muestras de copro para envío al laboratorio. Y ya, mi paciente, pues ya, lo dimos de alta. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Doctora, yo nada más tengo, o sea, estoy Sí. un poquito confundida en lo que, la diferencia entre historia clínica y anamnesis, porque recuerdo que en patoclínica nos habían dicho que eran sinónimos, o sea, que era lo mismo. Entonces tengo duda en eso. Pues por eso yo siempre las junto. Historia clínica y anamnesis, pues me refiero a historia clínica como tal, es la historia clínica que puede haber en ese paciente. Por ejemplo, lo de las vacunaciones, por ejemplo, lo de si está esterilizado o no está esterilizado. A lo mejor también ese Firulais del que estábamos hablando, hace 6 meses que lo encontraron, lo llevaron al veterinario por primera vez como chequeo y les dijo que tenía una cicatriz en el abdomen y resulta que ese perro, cuando le hicimos ultrasonido ahora, descubrimos que no tenía el vaso. Ajá. Entonces, parte de la historia clínica es que pues al Firulais le quitaron el vaso. Y la anamnesis, pues más bien sería, por ejemplo, todas los demás preguntas que les comenté, ¿no? Que le podías hacer al propietario, como en dónde vive, cuántas veces come al día, qué es lo que come, si duerme con otros perros, si convive con gatos, o sea, más general. Entonces, la historia clínica más enfocada a la parte clínica, pero a final de cuentas es parte de la historia y pues vendría a ser o a estar junta, ¿no? A ser parte de lo mismo. O sea, sí, ¿es necesariamente separarlos o como en este No, ejemplo como los puso que no todos necesariamente los tienes que separar. Vale. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Nada, nada. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a proceder a lo de su práctica. Para esto, entonces, ahorita es la 1:23. Vamos a suponer 1:25. ¿Qué estarán listos? ¿A la 1:30? 8 minutitos para que vayan, o 10 minutos, mejor 10 minutos para que vayan al baño, vayan por sus pacientes, se pongan su bata y tengan su material a la mano. Y a las 1:35, ya nos conectamos y prenden sus cámaras para que empecemos, ¿de acuerdo? Ok. Sí, doctora, está bien, gracias. Listo, entonces vayan, por favor.